house of the Lord. ¿Está contento, hermano? Diga amén. Are you happy? Say amen. Debemos estar contentos. We should be happy. Si no se sentía muy cómodo, muy contento, If you didn't feel comfortable or happy, puede ser que se sintió obligado a venir. maybe you felt obligated to be here. Alguien, papá, mamá, el esposo, la esposa, Mom, dad, husband, or wife, le puso un poquito de fuerza para venir. maybe put a little pressure for you to come. Pues, no es porque usted quería, tenía No. grandes ganas de estar aquí. Maybe you didn't have the desire to be here. Pero usted sí entiende que es bueno estar en la casa de Dios. But you understand that it's good to be in the house of the Y Lord. cuando llega a esa conclusión, dice, bueno, sí, está bien. And when you, Gloria a come to Dios. that, when you come to that conclusion, you can say, yes, that's true. Agradezco a Praise the Dios Lord. por estar aquí. I thank God for being here. Bendito sea el nombre del Señor. Praise the Lord. Bienvenido cada uno, cada una. Welcome every one of you. Dese la bienvenida, por You favor, can say dese la hi to each other. vueltecita. You can Si turn usted se around. puede parar y va y quiere dar la bienvenida a alguno en particular, hágalo. You could stand up and go say hi, or just turn around and wave hi. Gloria a Dios. Praise the Lord. Eso es, de manera especial a los que por primera o segunda o tercera vez están aquí. Especially to those that are first time, second time, or third time here. Aquellos que, gracias a Dios, han escuchado al Señor hablar a su espíritu. And for those that have heard the Lord speak to them in their spirit, Y que saben que el Señor les ha dicho que deben venir aquí y congregarse. and they know that they have come here to congregate with us, Que deben congregarse. that they should congregate Que with deben us, buscar una iglesia. that they should look for a church. Y que Dios nos bendijo a nosotros en Colton, que And los God- enviará aquí. God has blessed us here in Colton for you to be here today, Estamos contentos y les decimos bienvenidos. and we're happy and we say welcome. Y cómo deseamos que se sientan bien. And we would love that you feel welcome here. Gracias a Dios porque hace 8 días tuvimos una visita muy en particular. And we thank God because a week ago we had a very special visit. No sé cuántos leyeron el comentario que hizo en Facebook. I don't know if you saw the comment that was on Facebook. ¿Quiénes lo leyeron? How many people read that? Sí, pocos, pero sí fue leído. A few, but it was read. Léalo, You can read it. no ahorita, Not today, not right pero now. léalo, está en Facebook. It's on Facebook. You can read it. Ah, de principio a fin él describe el servicio. From the beginning to the end, this person describes the service. Cada detalle Every detail de nuestro servicio él escribió. of our service, he described it. Y si lo tomáramos como una evaluación And- muy buena, And if we took it as an evaluation, it was a very good evaluation. él se refirió muy bien a He- la iglesia y a su servicio. He referred very well to the church and the service. Y eso es posible gracias a Dios. And that was thanks to God. Cada uno de ustedes, For every one of you. que como él dice, me hicieron sentir muy bien. And he said, I felt very good there. Y eso es algo importante para la iglesia. And that is something important for the church. Ser esa iglesia To be that church que Dios quiere que sea. that God wants us to be. Y que podamos entender cada uno que la iglesia es cada uno de nosotros. And that we should all know that the church is every one of us. Que cada uno es parte de esa iglesia. That every one of us is part of the church. Y si usted hace sentir muy bendecido a la persona que viene, And if you make the person that comes very welcome, dese por satisfecho y bendecido porque esta es la voluntad de Dios. take that as a satisfaction and as a blessing, because that is the will of God. Así que los felicito, hermano, porque nos hemos ganado esa buena calificación. And I applaud you because we have earned that good rating. Amén. Yo lo tomé como alguien que vino a ver, pasamos un examen, I feel like it was somebody that was grading us on a test, salimos aprobados. and we passed the test. Claro que podemos ser mejor. Of course, we can be better. Amén. Amen. Gloria a Dios. Praise the Lord. Entonces ya todos sintiéndonos como debe ser, bienvenidos aquí. So now that we are all feeling welcome here, Ahora todos también sabemos que tenemos personas en línea, and we also know that there are people that connect online vía Facebook. through Facebook. Cruzamos fronteras. We cross borders
Por el Espíritu Santo aún fronteras que están prohibidas. And through the Holy Spirit, even through to countries where it's prohibited. Porque usted debe saber que hay países que tienen sus equipos, ¿no? Para no And- dejar entrar la And señal. I'm sure we know that there are some countries that have their teams that block certain signals from certain things. Por eso dije, por obra del Espíritu Santo, aún cruzar esas fronteras. And that's why I say through the work of the Holy Spirit, we cross those borders. Pues a mis amigos, And to our friends, hermanos, hermanas en Cristo, brothers and sisters in Christ, toda esta iglesia, all of this church, desde su lugar de reunión, from wherever you are connecting, desde su culto, from your service, cada uno, every one of you, todos nosotros aquí, every one of us here, ahí donde usted está, wherever you are, en este momento en vivo, in this moment live, o después por diferido por la grabación, or maybe a little later because of the time delay, pero el mismo Dios de este momento con nosotros but the same God as this moment that we are here estará en nuestra página para bendecirle. will be on our page to bless you. Pero desde aquí nosotros les decimos, But from here we tell you, iglesia, desde la casa del Señor, from the house of the Lord, we bless you. amén. Desde la casa del Señor los bendecimos. From the house of the Lord, we bless you. Reciba esa bendición, Receive that blessing, porque la bendición se recibe. because the blessing is received. ¿Verdad que sí? Is La that true? bendición se recibe. The blessings are received. Recíbala Receive it en el nombre de Jesús. in the name of the Lord. Mi tema para hoy, My theme for today, mi hijo o hija elija como Jesús. my son or daughter chooses like Jesus. ¿Estamos claros con mi tema? Are we clear with this theme? Que es mi título. Or the title? Mi hijo o hija elija como Jesús. My son or daughter chooses like Jesus. No hablo aquí de una elección vocacional religiosa, I'm not talking about a decision, religious decision. y gracias a Dios por ese video y la explicación muy linda que se hizo hace un momento. And we thank God for that video and the explanation that was that just happened a few minutes ago. Algo sencillo, breve, al punto, evangelístico, Something very short, very to the point, but evangelistic, de esperanza. of hope. Amén. Qué bueno. Thank God. Yo creo que con eso estaríamos satisfechos y por concluidos ciertos servicios. And we could even conclude some services with that. Pero es que nos damos cuenta que necesitamos también el fundamento de la enseñanza. But we also know that we need the foundation of the teachings. De ambas cosas necesitamos. Of both things we need. Ambas cosas nos dijo Jesús que hiciéramos. Both things the Lord told us to do. El discipulado, The discipleship, hacer discípulos. to make disciples. Amén. Amen? Pero también enseñándoles. But also to teach them, Eso es discipulado. that's discipleship. Enseñando a los que no han creído, no han entendido, no han oído. To explain to those that that have not heard, that have not understood. Dando ánimo al desanimado, aún en los caminos de Dios. To giving hope to the ones that are hopeless in the ways of the Lord. Pero también nos enseña a enseñar su palabra. But it also shows us to teach His word, Para que por ello podamos ser salvos so that through it we can be saved de nuestros pecados from our sins y de las consecuencias del pecado. and the consequences of sin. Porque mucho en la vida es consecuencia pues, del pecado. Because most of our life is consequences of sin. ¿Ha realizado usted esto? Have you realized this? Que mucho en la vida es consecuencia del pecado. That many things of our life are consequences of the Consecuencia sin. de la desobediencia. Consequences of the disobedience. Del no vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Of not living how God wants us to live. Y Dios lo que quiere no es simplemente ponernos reglas, And God does not just want to simply put us rules, ponernos leyes, to put us laws, sino que seamos felices. but so that we may be happy. Amén. Amen? Usted sabe que Dios lo que quiere es que seamos felices. God wants us for us to be happy. Felicidad que se pierde al desobedecer las leyes en la vida. Happiness that comes from not disobeying the laws. Así que otra vez mi título, So again, my title,
mi hija o hijo elija como Jesús. My son or daughter chooses like Es un Jesus. anhelo de mi corazón como papá, como mamá. It's a desire in my heart like a mom or a dad. Y no hablo aquí de una elección vocacional religiosa. And I'm not speaking of a religious choice. O sea, no estoy diciendo aquí que mi hijo, que mi hija elija ser un ministro. And I'm not saying that my son or daughter choose to be a minister, Es decir, un pastor, to say a pastor, un religioso or someone that's religious, dedicado a ello. to dedicate themselves to that. No es mi tema el divino llamamiento. It's not about a divine calling. Quiero que entiendas. I want you to understand. Mi tema no es el divino llamamiento. My message is not a divine calling. Ese llamado que Dios It's a calling that God hace de ciertas personas calls certain people para que se dediquen a servirle a Él So como that- ministros. so that they could dedicate themselves to serve Him as ministers. Ese no es mi tema. That is not my theme. Pero también hay personas que no son llamadas por Dios, But there's also people that are not called by God, pero esas personas eligen el ministerio cristiano. but these people choose the Christian ministry. Pero no estoy hablando aquí de una elección vocacional religiosa, But I'm not speaking of that religious choice. menos hablo aquí de una persona ermitaña permanente. Much less I speak about this person as a permanent. Le voy a ir explicando esto. And I'm going to explain this. O sea, tampoco estoy hablando aquí de ser un ermitaño, que mi hijo, mi hija sea un ermitaño permanente. Or that that these people be ermitaño. Ok, Amen. le explico lo ermitaño. I'll explain this word. Amén. It's a difficult word. Ermitaño. Algunos de nosotros todavía conocimos las ermitas en nuestro pueblo, nuestra ciudad. And some people have known the hermits in their cities or wherever they came from. ¿Alguien de ustedes supo de ermita? Have any of you seen La or ermita? what a hermit ¿Uno is? nada más? ¿Ninguno más? Just one person? ¿Dos? A couple? ¿Tres? Three. La ermita. A hermit. ¿Sí? Un templo, un edificio religioso. Oh. ¿Sí? Ermita. Maybe it's wrong. Amen. Amén. Ermita. Pensé que era ¿Estás pensé que era hallado? otra palabra. No, ahorita no. lo encuentro. Ok, ¿qué era una ermita? What is this word? ¿O qué es? ¿O qué es una ermita? Or what Eh, is that? Es un lugar de reclusión. It's a place of reclusión, Reclusión It's donde a- se aparta, where people separate themselves, donde alguien se aparta de la vida común, that where people separate from the Sí. common people, donde va y se encierra para no ver cosas malas de la sociedad, that they go and separate themselves so they cannot see the bad things of the city, para no contaminarse so they don't contaminate de themselves, la vida desordenada de la gente que no le cree a Dios. of the people that don't contaminate themselves from the people that don't believe in God. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Ese es un ermitaño, That is what hermitage is. ¿ya? Un ermitaño, A hermitage. uno que se encierra, se va lejos de la sociedad, Someone that goes far from the society. se aparta se aparta de la sociedad They separate themselves from society por religiosidad. through religiousness. Ese es un ermitaño. ¿Estamos? That's what a hermitage is. Hay ermitaños. There's hermitages. Todavía hay ermitaños. There's still people that do that. Se cree que aquí en nuestra ciudad, mejor dicho en San Bernardino, And here in San Bernardino, en pleno centro de San Bernardino, yo no sabía, pero estaba leyendo de un lugar and I didn't know, but that I was reading that there's a place donde lo que hay son llamadas monjas. that there's places that are that have No pueden Monjas, entrar nuns? hombres ahí. nuns, and they Monkeys, monkey es monks? en monks. Ajá. Monkey es mono, ¿verdad? Monks, not monkey. Monks. Monk. Ok. No estoy hablando yo que mis hijos vengan a ser como ellos. I'm not saying that I want my children to be like these people. ¿Sí? Entonces, no hablo aquí tampoco
I'm not speaking either de una persona ermitaña. of somebody of a hermitage. Yo pudiera hablarle de la historia I could speak about the history de personas que se hicieron ermitaños, se fueron a los desiertos, of people that have gone to the desert ¿sí? A los desiertos, literalmente, a vivir a una cueva. to literally walk Sí. and stay in a cave. Así comenzaron, viviendo en cuevas. And they started like that, in Lo que querían caves. era apartarse de la sociedad porque notaron que la sociedad estaba perdida. And they did this because the society was lost. Es decir, su propósito era bueno, So their ¿verdad? purpose was good. ¿Ok? O tampoco estoy hablando de creencias misteriosas antibíblicas. Or I'm also not speaking about anti-biblical beliefs. Yo no quiero, I don't want, definitivamente, definitely don't, que mis hijos that my children, fueran ermitaños, that they may be people like in the hermitage. aún ni con el propósito de ser apartados de lo que es malo. Or even to try to be separate from what is bad. Pero sí quiero que ellos se aparten de lo malo. But I do want them to be separated from what is bad. Amén. Estoy hablando de la vida común, I'm speaking of common life. la vida común de Jesús, Jesus' common life. que fue el 90% de su existencia. And it was 90% of his existence. Yo espero que usted me tome la idea inmediatamente. I hope that you take that idea immediately. ¿Usted sabe, ha oído Do you know or have you heard cuántos años vivió Jesús? how many years did Jesus live? Decimos o nos han dicho o hemos visto en una película, We've heard it, they've told us, or maybe we saw it on a movie. alguien por ahí nos ha contado, Maybe someone told us once. 33 años aproximadamente. Approximately 33 years old. ¿Cuántos años de esos 33 How many of those 33 years él se dedicó did he dedicate ya a la predicación, a la sanidad, a todo lo que vemos que él hizo? to preaching, to healings, and to everything that he did? 3 de 30, 3 of 30, el 10%, that's about 10%. el diezmo The 10%. de su vida. 10% of his life. Amén. ¿Sí? Así que estoy hablando de la vida común de Jesús, que fue el 90% de su existencia. So we're speaking about the common life of Jesus that was 90% of his existence. ¿Usted cree que ese 90%, esos 30 años pues, Do you think those 90% or those 30 years, cómo cree usted que los vivió él? how do you think he lived those years? ¿Como nosotros antes de ser cristianos? Like we did before we were Christians? Como usted ya me tomó la idea, dice, no, You took the idea and said no. no. Él vivió 33 años y meses. He lived 33 years and some months. Entonces lo que leo en la Biblia de predicaciones y milagros, So what I read in the Bible of preachings and miracles, solo es de 3 años y meses. it's just 3 and some months. Y si él 3 vivió years and some months. 33 años y más And if he meses, lived over 33 years, quiere decir que 30 años fue de una vida común. so that means that 30 of those years were about a common Pero entonces living. quiero entender, And I want to learn, lo creo así por fe rápido, or I want to understand, and I have that faith, habiendo oído lo mucho o poco que he oído de Jesús, and the little or a lot that I've heard about Jesus, que esos 30 años that those 30 years, los vivió como yo antes de que yo fuera cristiano. did he live them like I did before I was saved? Y aunque no he leído ni sabía ni me había preguntado de eso, And maybe I never thought of that or asked myself that, pero no entra a mi mente, a mi corazón creer que él vivió como yo viví antes de ser cristiano. I don't think cristiano. that he lived like I did before I was saved. ¿Estamos en esto claros? Are we clear in this? O sea, usted y yo decimos, no entiendo todavía, no he estudiado, nadie me había hablado de esto, And maybe we say I haven't studied or no one spoke to me about this. pero
Yo sí creo que Jesús esos 30 largos años And I do believe that Jesus, in those 30 long years, los vivió en amor y en temor a Dios. I know that he lived them in fear and in love of God. Ermitaño, Was he hermitage, or like ¿usted a ha monk? oído que él vivió como ermitaño? Did he live like a monk? ¿Se fue a vivir a una ermita? Did he live far away, secluded? ¿Se fue a una cueva al desierto? Did he go in a cave in the desert? ¿Qué ha leído usted? Usted dice, no. What do you think? And you may say Usted le no. dice, y estoy oyendo por ahí, Juan el Bautista sí. And John the Baptist did. Él se apartó, He separated himself. se fue al desierto, a vivir al desierto. He went to the desert to live in the desert. Yo me pregunté, tal vez porque quedó huérfano muy pequeño, Maybe because he was orphaned very young, ¿sí? Porque sus papás ya eran de casi 100 años because his parents were over 100 years old, almost Cuando él 100 years nació. old, when he was born por milagro. by a miracle. Usted dice, eso no es posible. Some might say that's not possible. Gente casi de 90 años, papá, mamá. Almost 90 years old, mom Pero and ese dad, fue un hecho milagroso, but pues. he was a miracle. Entonces, pero no por milagro ellos vivieron 100 y más años. But not because of that miracle, they stayed alive more than 100 Estoy years. hablando de Juan el Bautista, entonces él se fue a vivir al desierto. So he went to live in the desert, John the Pero no Baptist did. solamente porque quedó huérfano, But not because he was orphaned, sino que él decidió que era lo mejor para él but he decided that it was the best thing for him apartarse, to separate. como había una congregación en ese tiempo, So like there was a congregation at that time, viviendo en el desierto, living in the desert con ese propósito, pues, with that purpose de no contaminarse of not contaminating con esa vida themselves perdida de la sociedad. with that life that was being lost in society. Amén. A María, la madre de Jesús, y a José, su padre legal, So Mary, the mother of Jesus, and Joseph, his legal father, yes. Hago esta diferencia. I make that difference. La madre de Jesús, The mother of Jesus, María. Mary. José, su padre legal. Joseph, his legal father. Ya lo entendimos también. We've understood this as well. La elección, oiga, a María, la madre de Jesús, y a José, su padre legal, la elección que hizo este hijo les trajo alegría. Mary, the mother of Jesus, and Joseph, his legal father, made the election, and that choice made his parents happy. Yes, yes, amén. La elección que hizo este hijo, The choice that this son made, ¿quién? who? Jesús. Jesus. Les trajo alegría. It brought them joy. A diferencia de los otros hijos e hijas. And difference with the other children that they had. Porque también en la Biblia nos habla que Because in the José y Bible, María, the Bible speaks to us that Joseph and Mary, una vez nacido Jesús, after Jesus was born, fueron una pareja que tuvieron sus hijos. they were a couple that had their own children. La Biblia los describe The Bible describes them, hasta con nombres even with names y género. and gender. Se nos dan los nombres de los varones. So it gives us a name of the men. Y por costumbre de los judíos, And because of the custom of the Jewish, se dice sus hermanas. and it says his sisters, Por eso le estoy diciendo and that's why I'm saying que este hijo les trajo alegría. that this child brought them happiness. Estoy hablando de Jesús. And I'm speaking about Jesus. A diferencia de los otros hijos e hijas. In difference with the other children that they had. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? A diferencia de sus otros hijos e hijas, So differences with their other children, que a pesar de la buena crianza, that even though they had a good raising, usted necesita escuchar esto, you have to listen to this. que a diferencia de la buena crianza, That even though they were all raised with good, raised well, porque estos hijos e hijas, aparte de Jesús, because these sons and daughters, aside from Jesus, tuvieron a los mismos criadores. they had the same people that raised them. ¿Sí me explico? Do I explain myself? Y si eran los mismos, eran José y María, It was Joseph and Mary. fueron criados
a la perfección. They were created or raised with perfection. Escúcheme, por favor. Listen to me. Aplicaron los mismos métodos de crianza, They used the same methods of raising them, la misma manera. the same way. Ah, ¿dónde está la diferencia? What's the difference? A ver, ¿qué diría usted? What ¿Dónde would you está la say? diferencia? What is the difference? Correcto. Jesús eligió Jesus chose. en la persona. It's in each person. Servir a Dios se elige. To serve God is something you choose. ¿Me estás escuchando? Are you listening to me? Es tu hijo, tu hija quien elige. It's your daughter or your son that chooses. Te he venido predicando de eso. And I've been preaching about this. Y espero que no, otra vez. And you say, that's once again. Amén. El deber del padre, la madre es criar como se debe. The job of a mother and father is to teach their children. Pero saber que su hijo o su hija va a elegir. But knowing that their son or daughter will choose. Jesús eligió. Jesus chose. Y a pesar de la buena educación, sus hermanos y hermanas, And even though they had the same education, his brothers and si sisters, podemos entender medios y medias hermanas, we could say half brothers and sisters, aunque la buena educación también la recibieron, even though they also received the good education, ujú, de ellos no sobresalen dichos, from them they didn't have those sayings ajá, ni hechos or doings dignos de la espiritualidad elegida. that was from the divine Que eligieron. the divine choice. Yes. Amén. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15. Let's see what 1 Peter 1:15 and 16 que- says. Vivir para Dios, hermano y hermana, joven, jovencito que me estás oyendo, Because living for God, brother and sister, and young person that's listening to me, escuchen, listen. vivir para Dios, To live for God, vivir con Dios, to live with God, se elige. it's a choice. Lo eliges tú. You choose it. Tú eliges. You choose. ¿Qué dice Primera de Pedro 1, versículo 15? What does 1 Peter 1 verse 15 say? Mira lo que dice. Sino que así como aquel que los llamó es santo, But just as he who called you is holy, sí, estamos poniendo atención, ¿verdad? are we paying attention? Así como aquel que los llamó But just as he who called you es santo. is holy, ¿Quién nos llamó? who called us? Dios. God Es santo. is holy. Así también sean ustedes, ¿qué? So be holy in all you do. ¿En qué manera de vivir? In what way of living? Escúchame. No estoy hablando de fanatismo. I'm not talking about fanaticism. Dije al comienzo, I said it at the beginning. yo no quiero ser un fanático. I don't want to be a fanatic. Amén. Amen? ¿Sí? ¿Me explico? Do I explain myself? Amén. Yo no quiero, es que no debo. Nadie debe ser, Nobody should. I don't want to, and no one should be. ni siquiera con buena intención, Not even with a good intention. un fanático, To be fanatic. un santurrón, To be dicen en mi país. a holy person, Sí. they say in my country. Amén. No, yo no quiero, no debo, nadie debe ser. I don't want to, and I shouldn't, and no one should be. Pero dice, como aquel que los llamó es, ¿cómo es él? It says, but Santo. just as he who called you is holy, Así también sean ustedes so be holy, santos. so be holy. Amén. Amen. Sí. En toda su manera de vivir. In all that you do, En todo lo que sí, en todo lo que hacen, in everything that you do, en todo lo que dicen, in everything that you say, en todo lo que hacen. in everything that you do. Tienen que imitar a Dios. We have to imitate God. Pero como sabes que ¿quién logrará imitar a Dios? But then we ask, who can imitate God? ¿Alguien lo hizo? Did somebody do it?
Jesús. Jesus. Entonces nos dice, entonces tú imita a Jesús. So then we can imitate Jesus. ¿Me explico, hermano? Am I explaining myself? Él es el mediador. He is the mediator. Imitar a Jesús, dice, bueno, ahí ya le voy a hacer la luchita. To imitate Jesus, then I'm going to make the sacrifice. Porque no tengo elección. Because I don't have a choice. No puedo justificarme. I can't justify myself. Con Dios sí. No, pues yo no soy Dios, soy un ser humano. Well, I'm not God. I'm just a human being. Pero imitar a Jesús, But to imitate Jesus, cuando me doy cuenta que Él también fue un ser humano, but when I see that he also was a human being, como yo, like me, entonces then sí puedo imitarlo. I can imitate him. Imitando a Jesús, imito a Dios. Imitating Jesus, you imitate God. Porque Él imitó a Dios. Because he imitated God. Entonces, oiga, Jesús eligió Jesus chose imitar a Dios. to imitate God. Amén. Entonces, estamos claros, ¿verdad? So we're clear, right? Amar a Dios se elige. To love God is a choice. ¿Sí? Amen? Vivir con Dios, tú eliges. To live with God, you choose it. Rechazarlo, tú eliges. To reject him, you choose it as well. Amén. ¿Tiene Amen. lógica? ¿Tiene sentido? It's logical. Pero Dios está diciendo, sean ustedes santos. But the Lord is telling you to be holy En todos los aspectos de tu vida, in all the aspects of your life. tienes que ser santo. You have to be holy. Amén. Anhelo que mi trabajo de crianza a mis hijos, I desire that the raising of my children al modo divino. through the divine way. Acuérdate que un tema que prediqué fue Remember that a topic that I preached about was mi crianza al modo divino. my raising of my kids in a holy way. Por eso digo, anhelo que mi trabajo de crianza a mis hijos al modo divino I desire that the raising of my children in a divine way me traiga la satisfacción que ellos elijan creer a Dios. will bring me a satisfaction that they choose to believe God. Anhelo. I desire, Y por eso and because of that, he trabajado, I have worked. hice lo que hice I've done what I've done como papá. as a parent. Mi esposa hizo lo que hizo como mamá. My wife did what she did as a mother Con este anhelo, with this desire, con esta esperanza, with this hope, con esta confianza. with this confidence. Y Dios nos ha And bendecido. God has blessed us Porque Él es fiel. because He is faithful. Él nos ha He bendecido has blessed us con hijos with children que están en los caminos de Dios that are in the paths of the Lord. y que están criando a mis nietos And they're raising my grandchildren en el camino de Dios. in the way of the Lord. Dios es fiel. God is faithful. Cuando tú eres fiel, When you are faithful, Él es fiel. He is faithful. Amén. Amen. Él cumple lo que promete, He does what He says He will do. siéndonos claro que también nuestros hijos como nosotros tienen la libertad de elegir. But being clear that our children, like us, have the ability to choose. Pero yo he anhelado y lo he logrado. But I have desired and I have reached it. Mi crianza ha sido premiada. The raising of my kids has been gifted to me. Agradezco a Dios por la elección de mis hijos. I thank God for the raising of my children. Han elegido creerle a Dios. And they have chose to believe in God. El niño Jesús de por vida elige la espiritualidad. The child Jesus, but from his life, chooses spirituality. Escúchame. Porque aún en uno de mis últimos mensajes, Because in one of my last messages, todavía escuché algo. I also heard something. Bueno, es que Jesús, pues, ¿por qué él era Jesús? And Jesus chose because he was Jesus. Eso es una excusa barata. That's a cheap excuse. ¿Sí me explico, hermano, por qué? Do I explain myself why? Es que Jesús era un ser humano. It's because Jesus was a human being. Queremos justificarnos. We want to justify ourselves. Somos seres humanos, ¿no? We're human beings, right? Estamos en el mundo, ¿no? We're in this world, right? El diablo es diablo, ¿no? The devil is the devil, right?
Pero Jesús fue un ser humano But Jesus was a human being en el mismo mundo que nosotros, in the same world as us, con el mismo tentador. with the same person that tempts us. Pero él eligió. But he chose. Así que el niño, escuche, el niño. So the child, Es que yo quiero enfatizar que en qué etapa de su vida él eligió. so I want to emphasize at what age he chose. El niño Jesús de por vida. The child Jesus, for all his life, Yo le dije que pienso cada palabra, cada frase que escribo en mis notas. and I told you, I think of every word and every phrase I put in my notes. De por vida. For life. ¿Sí? De por vida. For life. Es decir, para toda su vida. So we could say for all of his life. Eligió He la chose. espiritualidad. He chose spirituality. Él no eligió algo para un tiempecito. He didn't choose something just for a time, Luego se dio vacaciones. and then he gave himself a vacation. Sabemos de jóvenes que fueron muy entregados a Dios We hasta know cierta edad. Of young people that were very dedicated to the Lord unto a certain age. ¿Sí o no? Yes or no? Que usted dice tan lindo que era este muchacho. Some people say, oh, that child was such a beautiful child. Alguien dijo, hasta el pastor le ganaba. Él llegaba antes que el pastor a la That- iglesia. Some would say that person got here before the pastor did. Un muchachito que le dio por orar, una muchachita que le dio por orar. A young boy or young girl that would pray all the time. Leía la Biblia. They would read the Bible. Era muy servicial en la iglesia. They were very helpful at church. Le encantaba servir. They loved to help. Alguien decía, yo estaba mirando qué señales hacía el pastor And someone said, I wanted to see what the pastor would do, para ver si él necesitaba algo que yo pudiera hacer. to see if he needed something that I can help him with. Pero hay jóvenes que aún con todo y eso There's se some apartaron. young people that even after doing all that, they separated themselves. En la historia de nuestra iglesia, In the story of our church, recuerdo alguien me dijo una vez, I remember someone told me once, viendo a cierto joven y cómo era entonces, seeing a certain young person and how they were then, yo recuerdo el comentario que me hizo este anciano. I remember what this elderly person told me once. Ese es como su Josué, ¿verdad, pastor? Es como su Josué. Oh, that he's like your Joshua, pastor. ¿Sí me explico lo que él quiso decir? Tendríamos que conocer quién fue Josué. We would have to know who Joshua was. Fue un joven, He was a young person amén, que fue muy servicial a Moisés. that he was very helpful to Moses. Y él vino a ser el próximo pastor. And he became to be the next pastor. Y yo he visto en esta iglesia, And I have seen in this church, pero, amén, he visto, I've seen, digo, y en este joven, en esta joven, hay un ministro de Dios. and in this person there is a minister of God. Tal vez hasta el próximo pastor como Maybe Josué. even the next pastor like Joshua. Pero no ha salido al momento, But they have not come out yet. porque muchos de ellos tomaron otras decisiones. But many of them have taken other decisions. Pero el niño Jesús de por vida elige la espiritualidad. But the child Jesus, for life, chooses spirituality. De por vida. For life. No solamente cierta época. Not just a certain time. Pensé, después de escribir mis notas, I thought after I wrote these notes, ¿qué cumplimiento tiene cuando la Biblia dice what does the Bible, when the Bible says cómo se cumplió en Jesús? how it was fulfilled in Jesus, Cuando la Biblia dice, when the Bible says, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. remember your Creator in the times of your youth. Amén. Amen? Acuérdate de tu Creador Remember your Creator en los días de tu in juventud. the days of your youth. Amén. Amen. Hay un versículo que bendijo mi vida cuando yo recién había aceptado. There's a verse that blessed my life when I first accepted God. Acepté a los 18 años. I accepted Jesus at 18 years Jovencito. old, at a young age. Y un versículo vino a mi corazón. And a verse came to my heart. De hecho, lo escuché de alguien cuando lo predicó. And I heard it from somebody when they preached it. Si no me equivoco, es Lamentaciones 3:27. I believe it's Lamentations 3:27, Si no mal recuerdo. if I don't remember wrong. Lamentaciones 3:27. Lamentations 3:27. ¿Sabes cómo dice? Do you know what it says? Bueno es al hombre Good is to the man si llevare el yugo
to bear the yoke desde su juventud. while he is young. Qué bello. Bueno es al hombre si llevare el yugo desde su juventud. It is good for a man to bear the yoke while he is young. Ahí está en la pantalla. There it is on the screen. Algunos los veo que estaban buscando en la Biblia. Some Muy of you were bien. looking in the Bible. That's good. Excelente. Excellent. Bueno es al ser humano si llevar el yugo desde su juventud. It is good for a man to bear the yoke while he is young. ¿Cuál yugo? What yoke? El que ofreció Jesús. The one that Jesus offered. Él dice, ¿verdad? Llevad mi He says, take my yugo yoke sobre vosotros. over yourself. Mi yugo es fácil, My yoke is easy. es ligera mi carga. It's light. Llevad mi yugo. Take it. Pero es mejor si lo llevas desde tu juventud, But it's better if you take it since you are young. desde tu temprana edad. When you are young. Pero un verdadero yugo, But a true yoke, déjate enyugar. it helps to tie you. Sabes que el yugo no va solo puesto así por encima So de the- los cuernos de los bueyes. The yoke is not just placed on top of the oxen. Algunos de ustedes saben de esto. Some of you know this. Está bien amarrado. It's very tied. ¿Me explico? Am I explained? Y no con hilitos. And not with small strings. No. Bueno, es lo que yo vi. Well, what I saw, Eran cintas de cuero. it was leather, Fuertes, pues. strong leather, Bien amarrados. very tied De por vida. for life. Claro que en este caso los bueyes los soltaban después del trabajo, And ¿verdad? of course, that these oxen, they would let them go after their work. Pero en el caso nuestro es de por vida. But for what we're saying, Pero it's es for una, life. es una elección tuya. It's a choice that you make. Así que el niño Jesús de por vida elige la espiritualidad. Jesus, the child Jesus, the young Jesus, for life chose spirituality. ¿Te llama la atención que digo espiritualidad? Does that call your attention that I say spirituality? No digo espiritualismo. I don't say spiritualism. Espiritualismo es fanatismo. Spiritualism is fanaticism. No, yo no hablo. Me incomoda, me molesta, me enoja It disturbs me, it angers me. el espiritualismo. Spiritualism. Es incómodo, hermano. It's ¿O te uncomfortable. gusta? Or do you like it? ¿Qué es el espiritualismo? What is spiritualism? El fanatismo. It's fanaticism. Hacer lo que no dice la Biblia. To do what the Bible doesn't tell us to do. Mandamientos de puros seres humanos. It's what humans say to do. Exageraciones. Exaggerations. Cosas que Dios no dice. Things that God does not say. Falsas interpretaciones, pues malas interpretaciones. False interpretations, bad interpretations. Amén. Te hablo de espiritualidad. We talk about ¿Qué es spirituality. espiritualidad? What is spirituality? ¿Sí? ¿Qué es espiritualidad? What is spirituality? Espiritualidad Spirituality. es vivir tu vida físicamente It's so you live physically bajo las guianzas del Espíritu Santo. under the guidance of the Holy Spirit. Es decir, tu vida completa, It's to say your whole life, material material, y espiritual, physical, todo lo que hagas físicamente, everything you do physically, espíritu, alma y cuerpo, spiritual, spirit, soul, and body, santificados, sanctified, como dice la Biblia, like the Bible y says. todo lo que ustedes hagan. And everything that you do, Oye, y todo lo que ustedes hagan, and listen, everything that you do, sea de palabra from words o sea de hecho, or from actions, háganlo para la gloria de Dios. do it for the glory of God. Vivan para Dios. Live for God. Joven, tienes que estudiar. Young person, you have to study. ¿Verdad que sí? Yes or no? Tienes que You estudiar. have to study. Vas a una universidad, a una escuela, You go to a university or school, donde hay de toda clase de gente. ¿O and there's a no? lot of different people there, right? ¿Sí? Que Right. hablan, que se comportan, That they act and say, que hacen cosas incorrectas. and they do things incorrectly. Tú vas a ir ahí también. You're going to go there too. Pero tú vas a hablar como se debe hablar. But you're going to speak like you ¿Sí should me speak. explico? Porque tú sabes cómo se debe vivir. Because you know how you should live. Porque tú sabes que el cristiano no se debe acomodar a la vida desordenada. Because you should know that the Christian person does not join the life like other people live. Pero vas a esa escuela. But you go to that school. Vives en un vecindario donde la mayoría no son You cristianos. live in a neighborhood where most people are not saved. Estás rodeado pues de gente que no es cristiana. You're surrounded by people that are not Christian.
Pero el niño Jesús de por vida elige la espiritualidad. But the child Jesus chooses for life spirituality. Mira lo que dice Lucas 2:49. What does Luke 2:49 say? Sí, Lucas 2:49. Luke 2:49. Amén. Mira lo que dice. See what it says. Aleluya. Mientras lo estás buscando, aunque ya está en la pantalla, pero búscalo en la Biblia, You por could favor. search it in your Bible, but it's on the screen as well. Hemos hablado desde el nacimiento de Jesús. We have spoke from the Jesus' birth, Y hemos avanzado en varios mensajes. and we have advanced through many messages. Pero ahora vemos a un Jesús Now we see a Jesus que tiene ¿cuántos años? that is how many years? 12 años. 12 years old. Y eso me hace recordar a mi nieto. And that reminds me of my Yo me grandson. inventé una palabra. Me inventé una And palabra. I invented a word. Primogenieto. My first grandchild. Ajá. Porque la palabra es primogénito. Because there's firstborn. Se habla del primer hijo. It's about the first child. ¿Tú eres primogénito? No. No. Oh. Are you firstborn? No. Oh, man. Primogénito. Firstborn. Amén. ¿Cuál era? ¿El segundo? ¿Tercero? Tercero. ¿El octavo? El último. El último. El mejor. Amén. The last child. Seguro que no está aquí el primero. por No, eso. ni el segundo. Amén. Déjeme decirle, el primogénito. The firstborn. Pero yo hablo del primogénito. But I was speaking about the first grandchild. ¿Sabes qué? Quiero darle la gloria a Dios. I want to give Y glory una to God. bendición. It's a blessing. Lo dije, I said que it. lo haría en mi mensaje. I said it in my message. Y me he recordado y le doy gracias a Dios. And I remember it and I thank God. El día de mañana mi primogénito And my first grandchild cumple tomorrow 15 años. is 15 years old tomorrow. Amén. Amen. Que en nuestra cultura y nuestra sociedad And in our culture and in our society, hablamos de la quinceañera. we speak about the quinceañeras. El quinceañero 16añero. 15 or 16 years old, the parties En that they mis do. tiempos era 18 años. In my times, it was 18. Ya soy mayor de edad. I'm an adult now. Amén. Amen? Sí. Ya no me pueden mandar. You can't tell me what to do anymore. Hablamos entonces. So now we speak. Jesús ahora, mire, tiene 12 años. Now we see that Jesus is 12 years old in this verse. Mira lo que dice. And see what it says. El caso es que su papá y su mamá lo tomaron a su hijo de 12 años So his mom and dad took him at 12 years old, y se fueron a celebrar la Pascua a donde debían ir. and they went to celebrate the Passover as where they went to go. Amén. Y estando allá, And being there, ya sabes la historia, ¿verdad? we know the story, right? Cuando llegó el tiempo de regreso, de When- regresar a su When tierra, it was time to go back to their home, porque eran como 150 kilómetros it was about 150 kilometers a pie walking, o en burro si tenían, lograban comprar uno. or in a donkey if they had a donkey. Era mucho, ¿verdad? There was a lot, right? Pero ellos iban. No es que fueron, iban. But they went. Fueron. Estuvieron allí en toda la actividad They were there in the activity, en el templo in the temple, y regresaron. and then they returned. Pero después de 3 días de camino, But al tercer día, On the third day of se dieron cuenta de walking qué. back, they saw what? ¿Y Jesús? Where's Jesus? ¿Dónde está Jesús? Where's Jesus? No iba con ellos. He was not with them. Empezaron a preguntar con toda la familia y amigos. They started to ask all the friends and family. Nadie sabía de él. No one knew anything about him. Regresaron entonces. They returned then. Y cuando llegaron al templo, And when they returned to the temple, ¿estaba Jesús ahí? was Jesus there? ¿O se había escapado? Or had he escaped? Aprovechando que no están mis papás, ahora me voy a lo que siempre he querido, party. He said, oh, now that my parents are not here, I'm going to do everything I wanted to do. I'm going to go party. Una vida desordenada. Go crazy in life. No, No. Jesús. Jesus. Mira ahora lo que dice. Now see what it says. Entonces él les dijo, Then he said, ¿por qué me buscaban? why are you searching for me? Escucha las preguntas.
¿por qué me buscaban? Why were you searching for me? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Didn't you know I had to be in my Father's house? Oiga, algo que me llamó la atención Something that called my attention. es una palabrita. It's one word, Y ya lo mencioné en otras veces. and I mentioned it in other times. Dice que él se quedó. It says, but he stayed. ¿Sí? Creo que un versículo anterior o dos o tres dice, mas él se quedó. It says, but he stayed. Ya fue una decisión de él. It was his decision. Pero qué decisión, ¿verdad? But what a decision, right? Amén. La decisión fue quedarse. His decision Pero was una to decisión stay. de él. But it was his Otra decision. vez, querido joven, One more time, young person, señorita, young lady, joven, young man. a ti te hablo. I'm speaking to you. Ya tus padres te educaron. Your parents have taught you, Suponiendo, y para aquellos que han hecho lo mejor, and they have done the best that they could, pero ya te tocó ahora elegir. but now it's your time to choose. Es tu derecho. It's your right. Eliges. You could choose. Ya no te pueden obligar. They cannot obligate you. Ahora, But now, es tu responsabilidad. it is your responsibility. ¿Qué elijo? What do I choose? Amén. Amen? ¿Qué has elegido? What have you chosen? En este caso, Jesús In this case, Jesus, hace su primera elección. he makes his first choice Visible, pues, manifiesta. visibly through that we can see through the scripture. ¿Cuál fue su primera elección? What ¿Qué was his dirías tú? first choice? ¿Buena o mala? What was his first choice, a good one or a bad one? Él decidió quedarse. He decided to stay. Te repito, hay un versículo y lo hemos mencionado. Dice que él decidió, quiso, se quedó. It says that he decided, he chose. No es que simplemente lo dejaron. It's not No. that they forgot him. Él quiso quedarse. He wanted to stay. Primera decisión de él que habla la Biblia. His first decision Quedarse to stay en la casa de Dios. in the house of the Lord. Entonces, ¿y So, sabes qué dice? So ¿Por what it qué me says, buscaban? why did they search for him? No sabían Did they not know? que qué, todo lo sabes, que en los Did you not know that I had to be in my Father's house? Mire, hay unas Biblias que dicen, mejor dicho, hay unas traducciones There's some translations that say que dicen negocios. it's in my Father's business, Otras dicen casa, and some say in my que Father's en la house. casa de mi padre. In my Father's house. Amén. Otras dicen que en los asuntos And some say in my Father's things. de mi padre In the things of my Father. me conviene. I should, Oiga, me conviene. are convenient for me. to Otra be. versión dice, me es necesario. Some say it's necessary. ¿Sí? Necesario. Necessary. Otras dicen, debo. Some say I should. Y tú sabes lo que todo eso significa, And ¿verdad? what do all these mean? Debo. I should. Necesito. I need to. Amén. Entonces, mire, en lo de mi padre, In the things of my Father, yo he preferido usar una traducción. I chose to use a translation. ¿Sabes cómo traduce? Do you know what that translation says? No usa la palabra casa, It doesn't say house. no usa la palabra negocios It o doesn't, asuntos. it doesn't say business. Solamente usa una bien corta palabra. It uses a small word. En lo. En lo de mi padre me conviene estar. In what my Father does, ¿Estamos it's claros? convenient for me to be. En lo. In what? En los asuntos, en todo lo que corresponde a mi padre. In everything that my Father does, Me conviene estar. it's convenient for me to be in. La segunda elección de Jesús The s- mencionada. The second choice of Jesus that was mentioned, Y con este punto terminamos. and with this we choose. La We segunda end. elección de Jesús es mencionada. The second choice of Jesus' choice is mentioned. Lucas 2:51. Luke chapter 2, verse 51. Prepárate para que terminemos. Prepare because we are Felices. we're going to end. Oiga, segunda elección de Jesús. The second choice of Jesus. La primera, quedarse en la casa de The Dios. first was to stay in the house of the Lord. Y fue una elección de por vida. And that was a choice for life. Y no te estoy diciendo que ahí se quedó a vivir en el templo. And I'm not saying that that's where he stayed to No, live. no. ¿O sí? No. Por eso te dije, no te hablo de ser ermitaño. I'm not telling you to be a monk.
No, una vida común, to have a common life, pero con Dios, but with God, en Dios. in God. Así que la segunda elección es mencionada en el versículo 51. So the second choice that he made is spoken about in verse Versículo 51. 51. ¿Cómo Verse- dice? Mira la palabrita clave, la primera palabra. Chapter 2, verse 51. Descendió. It says he descended. Me explico, descendió. Él quiso He went down. He chose regresar con sus padres, to return with his parents, no quedarse en el templo not to stay in the temple físicamente. physically. Su elección estaba hecha His choice was made para toda su vida. for all of his life. Pero ahora él desciende con sus padres. Then he went down to Nazareth. ¿Y vino a dónde? Where did he go? A Nazaret. To Nazareth. Una vida, ya te prediqué de eso 2 o 3 mensajes. ¿Cómo era Nazaret? We spoke about this, how La vida Nazareth en was. Nazaret. The life in Nazareth. Y mira, ¿cuál fue su decisión? And Y what was his- continuó. And what was his decision? He continued, ¿Cómo continuó? Sujeto a ellos. and he was obedient to them. Tú decides. You choose. Dios te enseña los mandamientos. God tells you what you should do. Te enseña el primer mandamiento con promesa. Gives you the first commandment with promise. ¿Cómo dice el primer mandamiento con What promesa? is the first commandment with promise? Escucha. Listen, Honra a tu padre y a tu madre. honor your mother and your father. Amén. Honra a tu padre y a tu Honor madre. your father and your mother. Amén. Es el primer mandamiento con promesa. That is the first commandment with promise. Y él elige. And he chooses. No lo obligan. It's not obligation. No es a golpes. It's not beaten to him. No, él elige. He chooses. Y dice la Biblia, And the Bible says aleluya, descendió he descended or he went down y estuvo, ¿qué? Sujeto. and he was ellos. obedient to them or Otra vez. subjected to them. Ese sujeto no quiere decir que tuvo que vivir en la misma casa. It's not subjected means that he has to stay in that small home and Porque by más en himself. nuestra cultura, ¿verdad? Or Oh, me. Or in our culture, Si estoy hasta aquí de estar oyendo la voz de mi mamá, I'm up to here hearing my mom's voice, de mi papá. of my dad's voice. Ya no aguanto, decía alguien. I can't support it anymore. Lo que más quiero es irme. I just want to leave. Le conté que hice una visita y porque estaba ese problema. I did a visit because there was this problem. Y la hija se puso a llorar. And the daughter began to cry. Y el papá le dijo, pero ¿por qué lloras si nos vamos a ir contigo? And he said, why do you cry? Because we're going with you. Porque la hija tenía que irse a estudiar a otra ciudad. She had to go study in a different city. ¿Sí? Ella tenía que ir a estudiar a otra ciudad. He had to go to another city. Y ella se puso a llorar ahí. And she began to cry Y there. el papá le dijo, ¿por qué lloras? Pero si nos vamos a ir contigo. And she said, why are you crying? Because we're going with you. ¿Y sabes qué dijo ella? And she said, do you know why Sí, she por cried? eso estoy llorando. She said, that's why I'm crying. Pero cuando dice que Jesús estuvo sujeto a ellos, But when it says that Jesus was subject or under them, era obedeciendo lo que ellos le habían enseñado. it was obeying what they had taught him. Pudiendo vivir fuera, He could live out, lejos físicamente de ellos, physically far from them, pero siguiendo las instrucciones de Dios a but través de ellos, sus following the padres. instructions that they've taught him. Así que la segunda elección de Jesús es mencionada. So the second choice that Jesus Elección did, de por vida de Jesús, the election or choice that he made for life, espiritualidad. spirituality. 30 años de espiritualidad. 30 years of spirituality. ¿Y cómo termina el versículo 52? And how does the verse 52 end? O mejor dicho, el capítulo 2, Or the chapter de 2 of Lucas. Luke, how does it end? ¿cómo termina? Así que tú dirás y tú puedes decir, ya terminamos al fin. And you could say, oh, we ended. El capítulo 2. Seguro que vas a ir con el capítulo 3. Surely it's going to start with chapter 3 now. Son 24 capítulos. There's 24 chapters. Amén. Pero ¿no queremos aprender de Jesús Do we not want to learn about Jesus e imitarlo? and imitate him? Pero mira, ¿cómo termina el capítulo? But how does the scripture end or the chapter Oiga, end? elección de por vida. A choice that he made for life. ¿Cómo? ¿Podemos leer todos? Can we read it all?
Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Verse 52 says, "And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man." Él eligió ser un ermitaño, Did he choose to be a monk? se fue a vivir a cuevas. Did he go live in a cave? Alguien vivió años subido en un árbol. Someone lived many years on top of a tree. ¿Sí? No, Jesús vivió entre la gente. No, he lived among men. Termino diciendo I finished saying que mi hijo, mi hija, mis hijos elijan como Jesús. that my children may choose like Jesus. Este es un servicio dirigido por el ministerio de This is a service directed by the Jóvenes. young people. ¿Tú eres un joven, una joven? Are you a young person? ¿Cuál es tu decisión? What is your decision? ¿Quieres elegir como Jesús? Do you want to choose like Jesus ¿El did? deseo de tu papá, de tu mamá es? The desire of your parents ¿De is, tus abuelos es? or your grandparents, Que mi hijo elija vivir como Jesús. that my children or grandchildren live like God, ¿Le like, vas a dar like ese Jesus. gozo? Are you going to make them happy with that decision? Yo te invito para que vengas aquí adelante y vamos a orar contigo. I invite you to come forward and we were going to pray with you. ¿Eres un joven? Are you a young person? Te invito a que vengas aquí adelante. I invite you to come Sé forward. valiente. Be courageous. Vive para Dios. Live for God. Eliges tú. You choose. Tú eliges. You're the one that's going to choose. Debes elegir. You have to choose. Ya, el pastor fue claro. Él no está diciendo que yo soy un ermitaño The message is clear. I don't have to be a monk porque yo debo estudiar, because I have to study. necesito trabajar. I have to work. Cuando sea tiempo necesito tener mi novio, mi novia. When it's time, I'm going to have my boyfriend or girlfriend. Elige como Jesús. Choose like Jesus. Jesús tuvo novio, tuvo novia. Jesus- Espiritualmente sí, Did Jesus have a girlfriend? Spiritually, yes. pero todos sus hechos But all of his actions fueron viviendo con Dios para Dios. was living for God and for God. ¿Sabías tú que Jesús también estudió? Do you know that Jesus also Él studied? fue un estudiante. He studied. Él vivió en Nazaret rodeado de gente que no seguía a Dios. He was surrounded by people that did not follow God. Pero él quiso. But he decided to. Bueno es al hombre si llevare el yugo desde su Good is for a man to take the yoke desde juventud. from a young age. Acuérdate de tu creador Remember your Creator en los días de in the days of your youth. tu juventud. The days of your youth. Yo te invito, venga aquí I adelante. invite you. Come Queremos forward. orar contigo. We want to pray with you. Los espero aquí. I wait for you here. Queremos orar contigo. We want to pray with you. Tenemos aquí hermanos, We have people that can help pray. pastor con pastors. nosotros, pastor Jordán. Quiero orar. And I want to pray. Consideré también And I also consider que debía hacer un llamado that I should make a call porque vamos a tener una sesión muy pronto because we are going to have a session very soon para poder presentar a la iglesia to present the church aquellos que el pastor considera que deben ser presentados para una recomendación. that of the people that should be recommended as the pastor chooses Ellos sí, como ministros laicos, as lay ministers, ¿sí? Como personas a quienes considero que Dios les tiene un llamado. that of people that that the pastor considers that have a calling. Qué dichosos los padres, de esas personas. Very beautiful for the parents of those people. Pero ya repito, eso es llamado de Dios. But that is a calling from God. No es toda la iglesia, son Not all of the algunos. church, but from God, just a few. Amén. Pero quiero orar también por aquellos que le dicen sí a Dios. But I also want to pray with those that say yes to God. Yo quisiera orar por ti, joven. I would like to pray for you, young person. Ven, Come forward. sé que tal vez te puedes detener. Maybe you stop yourself. Es que yo no quiero ser fanático. I don't want to be a fanatic. Si yo tengo a Dios, tengo en mi corazón. I have God in my heart. Pero tal vez sí puedes darte cuenta que tú dices, pero yo no estoy viviendo como Dios dice. But maybe you think and say, I'm not living as God wants me to. Ha sido mi decisión. It's been my decision. Pero hoy entiendo y tomo una decisión. But I understand and make a decision.
Decido como Jesús, I decide like Jesus, vivir como Él. to live like him. Y es una decisión de mi vida And it's a decision for my life, para toda mi vida. for all of my life. Si tú te has alejado, regresa. If you have separated yourself, come back. Amén. Regresa al camino. Come back to the ways. Si tú no has comenzado, comienza. If you have not started living with Decide Christ, hoy. decide today. Quiero que si pones una música y If you could play podemos some orar, music, hermanos, and we're going to pray. mientras espero a los jóvenes As we wait for whoever wants que to come vengan aquí forward adelante. to come